Hola de nuevo, bueno, esta es la clase número 9 de literatura. Vamos a, como les dije en el video anterior, vamos a extender, ahora sí, ¿no? Todo sobre el texto dramático, perdón, texto narrativo. Disculpen, bueno, texto narrativo. Como les decía, puede ser considerado dentro de las preguntas, no hay que analizar las preguntas como un género. Bueno, vamos a ver entonces, ¿no? Este es el género más importante de la actualidad, ¿sí? El texto narrativo. Si se fijan, haciendo nada más una recapitulación histórica de nuestro paso por la literatura hasta ahorita, si ustedes piensan, ¿no? Yo creo, ¿no? Generalizando, lamentablemente, yo voy a suponer que la mayoría de ustedes ha leído por lo menos un cuento, ¿no? O una novela ya corta, ¿sí? Bueno, entonces esto es lo más conocido, es también la forma más simple de acercarse a un lector, ¿sí? Por muchos motivos es el género más importante de nuestros tiempos. Bueno, vamos a comenzar por el cuento. El cuento se considera una narración breve y su característica principal es que solamente tiene un solo tema, ¿sí? ¿Qué significa un solo asunto? Todo el texto gira alrededor de una sola cosa. Por eso los cuentos son breves, ¿sí? Porque simplemente vamos a hablar sobre un grupo de animales, ¿no? Que tienen un problema y lo quieren solucionar. Ya, ¿sí? No se va a hablar sobre la vida de cada uno, no se va a meter a profundidad, ¿no? En ninguno de los personajes, ni es su motivo. ¿Okay? Bueno, vamos a ver, entonces aquí también estas son las formas en las que se clasifican los cuentos, ¿no? Cuento ultra corto, muy corto, corto y convencional. Estos son números de palabras, ¿no? Un cuento ultra corto va de 1 a 200 palabras, ¿no? Por decir, hay algunos cuentos de este tipo que, no sé, por ejemplo, se llama La Desaparición, así se llama, y el cuerpo del texto es "y se esfumó", y ahí termina el cuento, ¿no? Entonces, a partir de ahí podemos clasificar, ¿no? Dependiendo de las palabras que se utilizaron, el control de palabras, qué clasificación tendría o qué tipo de cuento es. Bueno, estos son los elementos del cuento, vamos a revisarlos uno por uno. En primer lugar tenemos el tema. El tema pues es la idea general, ¿no? ¿De qué trata? ¿Qué es lo que va a tratar? Como decían, unos animales desean salvar el mundo, ¿sí? Unos niños perdieron su pelota, ¿no? A partir de ahí, ¿cuál es la idea general? ¿De qué trata ese cuento? Ese sería el tema o la idea general. Ahora, ¿qué otros elementos tiene? Muy importantes, ¿no? Los personajes. Los personajes son muy importantes en este tipo de narraciones, bueno, de género, ¿no? Son muy importantes, ¿por qué? Pues porque ellos son los que expresan propiamente la individualidad, ¿no? Recordemos que los personajes dentro de una novela o de un cuento, ¿sí? Son pues determinativos, ¿no? Cada personaje tiene una forma de ser, una visión del mundo, y a partir de allí, obviamente el autor lo escribió, ¿no? Obviamente tiene mucho del autor, pero de alguna forma nos ayudan a entender ciertos arquetipos o ciertas formas de ser de las personas. Por eso luego es muy, muy común que logremos decir cosas como, yo soy aquel personaje, ¿no? Yo soy me muevo como tal personaje o pienso igual que él, y ahí, a partir de ahí encontramos cierta empatía que nos ayuda a entender mejor la trama. Bueno, también tenemos la acción, elemento pues que son la secuencia de los hechos, o sea, el inicio, el nudo y el desenlace. El ambiente, ¿no? El área, dónde y cuándo. Algunos cuentos inician con hace muchos años en un lugar muy, muy lejano, ¿no? Bueno, ya de alguna forma ya nos está dando una idea para situarnos en ese espacio cualquiera, ¿no? Hace mucho tiempo en un lugar lejano. Luego tenemos el estilo, que sería la manera en que se expresa el autor, ¿no? Si es un estilo pues formal o no, que es por lo general lo que podemos encontrar, ¿no? Un estilo muy formal
o un estilo pues más ligero, ¿no? Por lo general, esos son dentro de lo que podemos apreciar en los cuentos, porque son cuentos, ¿no? Son narraciones breves, entonces se escriben por lo general de una u otra manera, no hay tanta variedad, o bueno, ya empieza a haber mucha más variedad, pero debido a la globalización, ¿no? Que ya sabemos que pues hay de todo. Y por último tenemos nuestra estructura, que es la manera en la que se acomodan los elementos, ¿no? Obviamente, por lo general buscamos tener inicio, nudo y desenlace, pero puede, a pesar de ser un cuento, ¿no? Puede haber una estructura distinta, ¿no? Que a lo mejor primero nos presenta el desenlace o que inicia en la trama y después nos aparece lo otro, ¿okay? Ya sea el inicio o el desenlace, ¿no? Ya hemos visto muchas películas que tienen esa estructura, ¿no? También, pues, obviamente, no sé si lo tienen en cuenta, pero las películas primero se escribe un guión, ¿no? Un guión que puede, pues que es un texto narrativo a manera de, pues puede ser como de obra de teatro y a la vez muchas cosas pueden estar a manera de descripción, de novela, ¿no? Y a partir de ahí, pues aparece todo esto de las películas. Luego tenemos la novela, ¿no? Que, como les decía, es pues la manifestación literaria más importante de nuestros tiempos. Y bueno, también es importante recalcar que como palabra clave podemos tener que el cuento es una narración breve de un solo asunto que nos intenta poner enfrente de un microcosmos, ¿sí? Tengan esa palabra por ahí guardada, es importante porque en la novela se maneja como un relato completo, ¿sí? Donde el autor muestra un macrocosmos. ¿Qué significa esto? Bueno, la novela es como un cuento grande, ¿no? ¿En qué aspecto? Vean, sigue la estructura elemental del cuento, pero de forma más amplia. O sea, que aquí, en la acción, dentro de la novela, podemos ver no solamente un asunto, sino muchos. En la novela sí puede, por ejemplo, ¿no? Ser un tema, o incluso, ¿no? La idea general puede ser todavía más grande. Unos niños buscan esto y unos niños buscan tal cosa, ¿no? Y todo lo que sucede durante esa búsqueda puede dar lugar a varios otros universos, varios otros microcosmos dentro del macrocosmos de la novela, ¿no? Por ejemplo, pensando en Harry Potter, ¿no? Es lo que, bueno, a mí es lo que me acordé. ¿Qué pasa, no? ¿Por qué hay estos otros libros sobre, no sé, sobre el deporte mágico, sobre las bestias? ¿Por qué han salido más y más cosas? Pues porque aparece dentro de una novela donde aparecen muchos más personajes que los personajes principales, donde aparecen muchas más acciones, ¿sí? Muchas otras visiones del mundo, opiniones sobre el protagonista, etcétera, etcétera, y se pueden llevar a cabo, se pueden desarrollar. Y por eso una novela pues tiene una extensión muchísimo más grande que el cuento. Obviamente una novela no son 30.000 palabras, ¿sí? Bueno, esto es lo que tenemos que saber con respecto al texto narrativo. Ahora, es importante, porque así lo maneja en la guía, de hecho estamos llevando, como les dije al principio, vamos a utilizar, en estos videos se está utilizando la guía nueva, la última edición de CONAMAT. Entonces aquí, ¿no? Pues recalcan las fases de la novela latinoamericana. Bueno, ¿por qué vamos a hablar un poco sobre la novela latinoamericana? ¿No? Yo espero hacerlo lo más pronto posible, lo más rápido posible. Vean, estas son las fases de la novela latinoamericana. En primer lugar, en su primera fase vamos a encontrar personajes, temas, que me faltó, y lugares locales. Bien, pensemos, ¿no? ¿A partir de cuándo se crea Latinoamérica? ¿No? Algunos podrán decir que a partir de la conquista, pero porque sí es un momento importante de la historia, ¿sí? A partir de allí cambia la visión del mundo de los habitantes de América, ¿sí? A partir de la conquista. Pero ¿cuándo empezamos a escribir? Pues empezamos a escribir pues un poquito antes de la revolución, ¿sí? O
durante ese tiempo. Entonces vean, ¿qué es lo que tenemos que saber para entender esto? Pues contexto, ¿qué es lo que estaba pasando justamente cuando se formó esta palabra, este concepto, Latinoamérica? ¿Sí? Eso es lo que tienes que pensar a la hora de contestar esta pregunta. ¿Qué es lo que estaba pasando en 1800,